acá? No, acá. Son bastantes métodos para resolver las integrales, porque no todas las integrales se pueden resolver mediante una fórmula, pero ustedes ven solamente 5 métodos. El primer método, vamos a ver, se conoce con el nombre de integrales por descomposición. Entonces escriban un párrafo. Este método solo se puede aplicar. Este método solo se puede aplicar cuando la función a integrar. Este método solo se puede aplicar cuando la función a integrar está expresada como una suma algebraica de funciones, está expresada como una suma algebraica de funciones, o puede ser expresada como una suma algebraica de funciones, o puede ser expresada como una suma algebraica de funciones. Bien, es uno de los métodos más sencillos. El estudiante tiene que resolver una integral de estas características. Entonces, el estudiante para resolver esa integral dice: esto va a ser igual a la integral de f de x diferencial de x más la integral de g de x diferencial de x menos la integral de h de x diferencial de x. Es decir que en sí es uno de los métodos más sencillos, justamente utilizable para los casos que tenemos que integrar polinomios. Podemos aplicar ese método. Pero de cualquier manera le voy a dar un montón de ejemplos para que el estudiante pueda discernir la cantidad de situaciones diferentes en las cuales se le puede presentar y aplicar integrales por descomposición. El más sencillo que vamos a ver es de una simple parábola, una función de segundo grado, que es un polinomio. Entonces vamos integrando. Esto lo vamos a hacer por única vez. Después ya vamos a hacer mentalmente la descomposición. Y esto me quedaría: la integral de x cuadrado es de x al cubo sobre 3. La integral de x es x al cuadrado sobre 2. La integral del 2 diferencial de x es 2x, y se le agrega la constante de fracción al final de la última ecuación. Ahí quedó la solución de ese problema. Si nosotros tuviéramos una situación como esta, ahí el estudiante no tiene una suma de un coseno, pero se da cuenta que puede distribuir el denominador en cada uno de los sumandos. Entonces a esto le va a quedar que tiene que integrar x al cuadrado más 4x menos 6 más 2 sobre x. Y ahí al estudiante le quedó la suma que le estaba buscando. Entonces en ese caso otra vez se integra. La integral de x cuadrado es x al cubo sobre 3. La integral de 4x es 2x al cuadrado. La integral de 6 es 6x
Y ojo acá, la integral de 2 sobre x es 2 logaritmo natural de x. Ahí termina y hemos hallado la primitiva de esa función. Este ejercicio es un poquito más complejo. Ahí el estudiante no tiene para nada una suma, tiene un producto y encima una potencia. Entonces lo que va a hacer el estudiante es lo siguiente. Primero va a desarrollar el binomio, que está elevado al cuadrado. Entonces le queda. Y ya, en vez de escribir la raíz de x, la escribe como x a la 1 medio. Y esto me quedaría el cuadrado primero, que es x, más el primero por el segundo, que me quedaría 2x a la 1 medio. Y por último, el cuadrado del segundo, que es 1. Todo eso diferencial de x. Todavía no puedo aplicar integrales por decomposición. Lo que va a hacer es una distributiva. Entonces, como le queda todos productos con x, hay que sumar los exponentes. Va a quedar x a la 3 medios más 2x más x a la 1 medio. Y ahí sí, el estudiante tiene la suma y tranquilamente puede resolver la integral y decir que esto me quedó. La integral de 5 medios sobre 5 medios más x al cuadrado, que es la integral de x de 2x. Y acá tenemos x a la 3 medios sobre 3 medios más la constante de interacción. Siempre es conveniente arreglar un poco la solución. La solución sería 2 quintos por la raíz cuadrada de x a la quinta más x al cuadrado más 2 tercios x, la raíz cuadrada de x al cubo más la constante de integración. Ahí tienen ustedes tres ejercicios. Vamos por un cuarto y este ejercicio tiene y esto se aprende haciendo ejercicio, no hay otra manera, que alguien te explique, hay que hacer esto. Por eso, cuanto más integrales, más habilidad van a tener para resolver las mismas, porque con solo ver la integral dice, ah, bueno, esta parecía más o menos la que ya hice. Este caso es bastante complejo porque lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a escribir el 2 como 1 más 1. Voy a distribuir el denominador de esa manera y me va a quedar x cuadrado más 1 sobre x cuadrado más 1 más 1 sobre x cuadrado más 1. Y fíjense lo que logramos con eso. Esto me quedó 1 más 1 sobre x al cuadrado más 1. Y ahí hemos casi resuelto la situación porque me queda la integral del 1 es x. Y la integral de esto es arco tangente de x más la constante de integración. Entonces fíjense lo sencillo que era la integral, pero se me tiene que ocurrir ese tipo de cosas. Y la única manera que se te ocurran ese tipo de cosas es haciendo muchos ejercicios. Profe, ¿puede explicar de nuevo qué hizo en el 3? ¿A dónde? ¿Acá, por ejemplo? Claro. Ahí desarrollé el cuadrado primero, te queda x nada más. El doble producto primero por el segundo te queda 2 por la raíz de x, que en vez de poner raíz de x ya la puse como x en los medios. Y el cuadrado del segundo es el 1 que está acá. Después hice distributiva, sumando los exponentes de la x. Bien. Vamos al segundo método. El segundo método
es a mi criterio el más complicado para ustedes, les cuesta mucho. Y se llama integrales por sustitución, porque al estudiante le cuesta ver cuál es realmente la sustitución que hay que hacer. Entonces la única manera de aprender eso es haciendo muchos ejercicios para darse cuenta qué es lo que tiene que hacer el estudiante. Me avisan cuando están listos para escribir algo. Escribimos ahí entonces. Este método consiste en realizar un cambio de variable, de manera tal que luego de realizada la sustitución, me quede una integral inmediata. Punto aparte. Para poder aplicar este método, es necesario que en la función a integrar aparezca una función y también su derivada. Bien, yo le voy a demostrar analíticamente, que analíticamente parece una cosa sencilla, pero viéndolo desde el punto de vista práctico la cosa se complica. Entonces, vamos a suponer que yo tengo una función f que depende de g de x y a su vez está multiplicada por g' de x diferencial de x. Entonces, la idea del ejercicio es elegir a una función, llamarla z, y como nosotros, para poder diferenciar, tengo que tener la variable y su respectivo diferencial, el z lo elijo, pero el diferencial de z sale de cálculo. El diferencial de z era g' de x por diferencial de x. Y eso aparece en el ejercicio. Si el estudiante se da cuenta, esto que está acá es justamente el diferencial de z. Cuando el estudiante hace la sustitución, esto le quedaría f de z por diferencial de z. Y eso es lo que habla la leyenda que dice que esa integral tiene que ser inmediata. Va a buscar la fórmula y obtiene una primitiva. Y ahí terminaría el ejercicio. Pero en realidad termina reemplazando z por lo que él dijo que valía. Y esa sería la respuesta del problema. Bien. No hay un mecanismo de decir, bueno, estas son las integrales de sustitución, o sea, si esto se hace así, esto se hace así. La única manera es haciendo muchos ejercicios. Entonces yo tengo más o menos 4 o 5 ejercicios en los cuales ustedes se pueden dar cuenta, pero no basta con eso, para ver cómo puedo elegir el valor de z.
Entonces vamos a empezar por uno sencillo. Y vamos a resolver, por ejemplo, este ejercicio. Vamos a suponer que el loco tiene 4x al cubo menos 3, todo sobre la raíz cuarta de x a la cuarta menos 3x, todo eso al cubo, diferencial de x. Bien. El estudiante lo primero que intenta es, como ya aprendió un método de descomposición, tratar de descomponer eso. No, mi mamá lo va a poder descomponer porque tiene una raíz, el denominador no puede hacer ningún tipo de suma ahí, o sea que directamente descomposición no es. Entonces, si descomposición no es, sigue probando y dice, bueno, vamos a probar si es distribución. Para que sea distribución y es un cociente, hay grandes posibilidades que el denominador sea justamente lo que tengo que elegir como z. Pero si el denominador tiene una raíz o tiene una potencia, lo elijo sin la raíz y sin la potencia. Quiere decir que el z que yo voy a elegir es justamente x a la cuarta menos 3x. Pero yo no me tengo que quedar conforme con que eso es z. El diferencial de z tiene que aparecer dentro del ejercicio. Es decir, que cuando yo calcule el diferencial de z, me quedaría 4x al cubo menos 3, todo eso diferencial de x. Y el estudiante ve y me queda exactamente lo mismo que yo tengo acá. Esto que está acá resultó ser el diferencial de z. Entonces llegó el momento de hacer la sustitución y el estudiante dice, bueno, esto me quedó diferencial de z sobre la raíz cuarta de z al cubo. Fíjense que en ningún momento nosotros escribimos con los opuestos. Esa integral es muy fácil de hacerla porque esto me quedó la integral de z a la menos 3 cuartos. Y para resolver eso, le sumo 1, me queda un cuarto, sobre un cuarto más c. O sea que la integral terminó y la respuesta del problema sería 4 veces la raíz cuarta de z. ¿Y z quién era? X a la cuarta menos 3x más la constante de integración. Esa es la primitiva de esa función que ustedes tienen. Bueno, ese es uno de los más sencillos, los más fáciles de poder entender. Seguimos con otro. Por ejemplo, el estudiante tiene esta situación. La integral de e a la 1 sobre x al cuadrado diferencial de x. Bueno, si seguimos nosotros con los tips que le dijimos más al principio, decía que si hay un cociente hay grandes posibilidades que el denominador sea z. Eso cuando le digo grandes posibilidades que no quiere decir que sea siempre. De hecho acá no. Porque, por ejemplo, acá también tengo un cociente y por más que yo elija a z como x cuadrado, lo derivo 72.000 veces, nunca va a aparecer la e. Entonces quiere decir que ese no es z. Pero sí por sustitución. ¿Quién va a ser z? Cuando aparece la e, hay grandes posibilidades que el exponente de la e sea z. O sea que z para mí es 1 sobre x. Cuando el estudiante calcula el diferencial, es la derivada de esto, y el loco tiene que ser un monstruo derivando, no un monstruo mal, sino un monstruo que derive, que deriva. Le quedaría 1 sobre x cuadrado, y eso aparece en el ejercicio. Y acá una cosa que hay que explicarle. Todo lo que sea constante, lo que sea signo, no pasa nada, porque lo rajamos al otro miembro. O sea que a mí me quedó que menos diferencial de z resultó ser diferencial de x sobre x al cuadrado. Llegó el momento de hacer la sustitución y el loco dice, esto me quedó la integral de e a la z por menos diferencial de z. ¿Y por qué no hay problema con los signos y con la constante? Porque pones aquí fuera el signo integral y esto me quedó menos la integral de e a la z diferencial de z.
y esa integral la hace cualquier inclusive hasta lo de la, me quedaría e a la z, porque la integral de a la z es e a la z más c. Esto es igual a menos e a la 1 sobre x más la constante de integración. Ahí está la primitiva de esa función. Seguimos. La integral del logaritmo al cubo de x sobre x diferencial de x. Ahí también tenemos un cociente. Y por más que elijamos como denominador la x, nunca va a aparecer el logaritmo. Pero cuando aparece el logaritmo y aparece 1 sobre x, ya el estudiante se da cuenta que z va a ser justamente el logaritmo de x. Pero si el logaritmo de x tiene un exponente, lo elijo sin el exponente. ¿Por qué? Porque cuando el loco calcule el diferencial de z, esto le va a quedar 1 sobre x por diferencial de x. Justito lo que yo quiero que me quede. Entonces, esto me quedó la integral de z al cubo diferencial de z. Y esto me quedó z a la cuarta sobre 4 más c. O sea que esto me quedó un cuarto del logaritmo a la cuarta de x más c. Ahí tienen la respuesta de la primitiva. Ya vamos por 3 ejercicios, nada que ver tiene uno con el otro, todos se resolvieron diferentemente y todos se resolvieron por sustitución. Vamos con otro. Por ejemplo, este es interesante, x al cuadrado más 1 por el coseno de x al cubo más 3x. Todo eso diferencial de x. Bueno, cuando participa la función trigonométrica seno, coseno, tangente, se puede dar el caso que sea un método distinto, todavía no lo vimos, que se llama funciones trigonométricas. Pero en este caso, si el argumento de la función trigonométrica no es tan sencillo, o sea, si ya es un polinomio como en este caso, hay grandes posibilidades que justamente el argumento del seno o del coseno o de la función trigonométrica sea z. Probemos. Entonces elegimos como z x al cubo más 3x. El diferencial de z es la derivada de esto, que me quedaría 3x al cuadrado más 3. Todo eso diferencial de x. Estas cosas que se pueden hacer, como sacar factor común 3. Cuando el loco saca factor común 3, se le llenan los ojos de lágrimas y ahí ve que le queda exactamente lo mismo que teníamos. Entonces, esto me quedaría que diferencial de z sobre 3 es igual a x al cuadrado más 1, todo eso por diferencial de x. Y ahí está listo para hacer la sustitución. Viene acá y dice, esto me quedó igual a la integral de coseno de z, y esto con esto, que es esto, me quedó diferencial de z sobre 3. Insisto, el 1/3 lo puedo sacar fuera del signo integral y yo directamente voy y busco a la tabla a que era igual la integral del coseno de x diferencial de x, y eso es igual al seno de z, o sea que me quedó 1/3 seno de z más c. Y entonces después reemplazo y esto me quedó entonces 1/3 del seno de z, que dijimos que era x al cubo más 3x más la constante de integración. Y ahí termina ese ejercicio. Y otra situación, por ejemplo, sería raíz cúbica del seno de 2x por el coseno de 2x diferencial de x. Bueno, cuando aparecen funciones trigonométricas, insisto, puede ser un método que se llama, que ahora vamos a ver más adelante, que es el último método, que se llama integrales de funciones trigonométricas, con potencias pares y pares. Bueno, pero acá no vamos a aplicar ese método, porque obviamente no lo aprendimos, es sustitución. ¿Y cómo me doy cuenta de la sustitución? Primero, tiene que haber seno y coseno. Segundo, tiene que tener el mismo argumento. Tercero, tiene que haber una de las dos funciones tiene que estar elevada a 1. Entonces, si esas condiciones se dan, es clásico ejercicio de sustitución. ¿Quién va a ser z? Justamente la función que está en el denominador, que está dentro de una raíz, que tiene potencia. Eso va a ser z. Quiere decir que para mi caso, z es
seno de 2x. Para calcular el diferencial de z, el loco tiene que derivar eso. Cuando deriva le queda 2 coseno de 2x diferencial de x. Entonces ahí ve el estudiante que le queda exactamente lo mismo que quería. El diferencial de z lo lleva al denominador acá para poder hacer la sustitución completa. Y esto le quedó la integral de la raíz cúbica de z, todo eso por diferencial de z sobre 2. ¿Qué hace el estudiante? Saca el medio fuera del signo integral, escribe la z como elevado a la 2 tercio y esto le queda diferencial de z y esto es igual a un medio de z a la 2 tercios, perdón, a la 4 tercios sobre 4 tercios más z. O sea que esto me quedó 3 octavos de la raíz cúbica de seno a la cuarta de 2x más z. Cuenten 1, 2, 3, 4, 5 ejercicios distintos, ninguno es parecido al otro y todos por sustitución. Eso es lo que hace complejo este método. Bien. Este método es bastante predecible. De hecho, es tan predecible que con tantos años dando esto, logré encasillar a casi el 90% de las integrales por partes en 4 casos. Por ahí hay alguno que queda medio suelto dentro del 10%, que puede ser integral por parte, pero no lo podemos encasillar en ninguno de los casos. Pero hay 4 grandes grupos que te voy a poner ahí, que eso es bimasa nada más, nadie sabe de qué se trata eso, pero ustedes la llevan muchísimo porque no solamente que detectan que es por partes, sino que también a quién deben tomar U y a quién deben elegir el diferencial de B. Porque esto se resuelve con una fórmula donde hay que elegir una parte, la hay que llamarla U, y a la otra parte hay que llamarla diferencial de B. No es como esto que sale de cálculo. Acá hay que elegir, y hay que elegir bien para que el ejercicio pueda salir. Bueno, pero primero vamos a demostrar esas fórmulas. Vamos a poner acá, partiendo del diferencial del producto. De funciones. Entonces el loco dice, bueno, el diferencial del producto de U por B era la derivada de U por B, todo eso por el diferencial de X. Y la derivada de U por B, el loco sabía que era la derivada de U por B sin derivar, más U por B derivado, todo eso por el diferencial de X. Si el estudiante distribuye el diferencial de X, a él le queda B por U derivado por el diferencial de X, más U por B derivado por el diferencial de X. Y ahí se da cuenta el estudiante que esto que está acá es el diferencial de U. Y esto que está acá es el diferencial de B, porque el diferencial de U es U derivado por el diferencial de X. Y el diferencial de B es B derivado por el diferencial de X. Entonces, sacando el limpio, llega a la conclusión del estudiante que esto me quedó así. Esto es igual a B por diferencial de U más U por diferencial de B. Entonces lo que vamos a hacer es despejar, escribimos acá,
despejamos U por diferencial de B. Entonces, el estudiante despeja U por diferencial de B y le queda que esto es diferencial de U por B menos B por diferencial de U. Y ahora procedemos a integrar. Entonces, escribimos acá, integramos a ambos miembros ¿y qué le queda? La integral de U por diferencial de B es igual a la integral del diferencial de U por B menos la integral de B diferencial de U. Entonces, esto quedó, la integral de U por diferencial de B es igual. La integral y el diferencial se destruyen porque son operaciones inversas, entonces directamente me va a quedar U por B menos la integral de B por diferencial de U. Esta es la fórmula que el estudiante va a utilizar para resolver las integrales por partes. O sea que lo único que va a usar el loco es esto último. Esta demostración se la pueden pedir en teoría, pero no en el práctico directamente el loco aplica esa última fórmula que está recuadrada. Entonces, tal como le contaba, yo pude encasillar algunos ejercicios en 4 grandes casos para que el estudiante se dé cuenta o sepa qué tomar como U y qué tomar como diferencial de B. Acuérdense que el U, cuando el loco elige el U, porque este es el ejercicio, diferenciando obtiene el diferencial de U. Y cuando elige el diferencial de B, integrando, obtiene B. Primer caso. Estos casos son cuando el loco tiene la integral de un polinomio p de x con una función trigonométrica seno o coseno. Y también se puede dar un polinomio con e a la x diferencial de x. Bien, si el estudiante tiene cualquiera de esas 3 situaciones, que son en el primer caso, son todas iguales, siempre hay que elegir como U el polinomio. Y el resto será el diferencial de B. Ahí tienen el primer caso. El segundo caso, insisto, esto solamente masa, no masa esto. El segundo caso es que aparezca el polinomio, pero con el logaritmo natural de x, diferencial de x. Y en ese caso es todo al revés. El u va a ser el logaritmo. Y el diferencial de b, el producto del polinomio por el diferencial de x. O sea, todo lo contrario a lo anterior. El cuarto caso, perdón, el tercer caso, es la situación en la cual el loco tiene una función exponencial con una función trigonométrica
que puede ser seno o puede ser coseno. Y también se puede dar el caso de que el loco tenga dos exponenciales. En este caso, eso fue una estudiante de acá de la UTN, me dijo, ella las denominó cíclicas, y está bueno el nombre, entonces lo adopté. Le llama cíclica porque al cabo de haber aplicado dos veces integral por partes, volvemos a llegar a la misma integral con la que estábamos resolviendo. Entonces, claro, entonces el ejercicio se resuelve algebraicamente y no como integrales. O sea, el loco va iterando, integra una vez, integra dos veces, y la última integral a resolver es la misma con la que había empezado. Entonces la pasa a otro miembro y es un proceso algebraico. Menos en este último caso, que con una sola vez ya aparece esa misma integral. O sea que no repetimos el caso, porque si no estamos dando vueltas en círculo. Por eso el nombre de cíclica. Está bueno. Entonces, más aconseja, acá no hay nada escrito, cualquiera de los dos puede ser U y cualquiera de los dos puede ser diferencial de B, pero más aconseja que suceda esto, que U sea la E y el resto el diferencial de B. Insisto, nunca se termina de integrar, esto se resuelve algebraicamente, es decir, volvemos a obtener la misma integral con la que empezamos, se la pasa al otro miembro, la van a hacer el práctico ustedes, y se obtiene la respuesta por proceso algebraico. Y el cuarto caso está bueno porque se aplican dos casos en el mismo. Empezamos por partes y la resolvemos siempre por sustitución. Entonces eso es lo que lleva a que con un solo ejercicio lo está evaluando el tipo en dos situaciones distintas, en dos métodos distintos. Y es el caso de las funciones inversas trigonométricas, es decir, para el caso de el arco seno de AX diferencial de X, la integral del arco coseno de AX diferencial de X, y el caso del arco tangente de AX diferencial de X. Bueno, acá no tenemos mucha salida, se toma como U el arco y como diferencial de B solamente el diferencial de X. O sea que esto sería U y esto sería el diferencial de B. Esto sería U y esto el diferencial de B. O sea que la ventaja que tiene este método es que si el loco ve que su ejercicio encaja dentro de estas situaciones, dice, esto es por partes. Porque un poco de eso se trata, de ir haciendo descartes. Es decir, el último que tiene que probar es sustitución, que es el que más difícil te lo vieron, que no hay un patrón que dice, esto es sustitución. El único patrón que hay es haciendo una gran cantidad de ejercicios, de manera grande que se dé la casualidad que yo hice un ejercicio parecido, entonces esa es la ventaja que puedo hacer. Yo tengo una guía de 200 integrales, de las cuales hay 3 o 4 muy difíciles, no las saca nadie, así que pueden trabajar tranquilo ahí con esa cantidad de ejercicios. No está resuelta. Esto no es fotocopiado. Bueno, las guías mías se ven allá al frente, que el loco creo que también la tiene. Sí. Bueno. Y yo le había contado también lo del libro, ¿se acuerdan de la ¿La tenemos eso? Eso sería ¿La tenemos conveniente que dice eso? o lo bajan en internet o si lo pueden comprar lo copian, y si no, por lo menos sacar la fotocopia de las tablas integrales. Profe, ¿qué libro? Se llamaba Tablas y Fórmulas, o Fórmulas y Tablas, no me acuerdo cuál fue el primero, de Matemática Aplicada, de Murray y Kegel. Ahí están todas las tablas que vos te puedas imaginar, todas. Inclusive hay cosas que te van a servir para física, cosas que te van a servir para análisis 2, porque están todas las fórmulas de serie Fourier, un montón de cosas interesantes. Profe, fuera de estos casos, o sea, el otro 10% sería, por ejemplo, una función polinómica que esté elevada a un exponente. No, y que todas las funciones polinómicas están elevadas a un exponente. Esto puede ser que al cubo y que a la quinta.
El problema es que, eso está buena la pregunta, porque de acuerdo al grado que vos tengas acá, vas a tener que aplicar tantas veces por parte. O sea que si es de primer grado, una sola vez y terminó el ejercicio. Pero si es de segundo grado, tenés que aplicar 2 veces. ¿Por qué? Porque como el polinomio se elige como u y u se deriva, tiene que desaparecer. La función trigonométrica no va a desaparecer nunca, por más que la derive o que la integre. Pero el polinomio sí desaparece. Entonces al desaparecer el polinomio, te queda la función trigonométrica. Pero ¿cuándo va a desaparecer? Cuando lo deriva tantas veces como indica su grado. Si es de primer grado, una vez ya te queda un número. Si es de segundo grado, lo tenés que derivar una vez para llegar a primero y lo volvés a derivar para que te dé un número. Bueno, vos tenés que llegar siempre a un número. Entonces ahí desaparece. O sea, un polinomio de grado 0 te llegar así. Pero en todos los casos, no, y hay algunas cosas raras por ahí que no las pude encasillar en esto porque estos son casos especiales. Pero ahí tener el 90%, o sea, para lo que ustedes dan, eso ya es más que suficiente. Bien. ¿Alguna pregunta de ahí? Voy a preparar el mate. Bueno, eso es una buena acción. Cúbica, cuarta, todo eso. Y eso podrían entrar en sustitución. Eso es clásico ejercicio. Ahí vos te podés pensar de que podría llegar a ser sustitución. Pero bueno, que también hay algunas con raíces que podría llegar a ser por parte. Pero son de esos que entrarían dentro de ese 10%. ¿Y en la teoría qué es lo que nos Si a vos te pedía? preguntan, no, prácticamente de integral indefinida nada. La única que te pueden preguntar es esta que tiene una demostración. Pero el resto no sabe. O sea, la definida sí, porque ahí tiene un montón de teoremas y tiene un montón de cosas. Eso. Sí, con eso te destroza. No indefinida prácticamente estudien para el práctico. Pero no se descuiden con esta demostración que le pueden preguntar. Porque todo lo demás, por ejemplo, de hecho, este que viene ahora nosotros no lo vamos, yo no lo voy a enseñar desde el punto de vista teórico. Directamente voy a mostrarle 3 o 4 ejemplos prácticos y se termina el proyecto. Porque demostrar la fórmula esta teórico es un lío bárbaro, no entienden nada y no se lo toman nunca, entonces yo dejé de darlo. Lo doy desde el punto de vista práctico. El cuarto método se llama integrales de funciones racionales. Bueno, racionales ustedes saben que venía de la palabra razón, y la razón viene de cociente. Nosotros tenemos que integrar un cociente de polinomios. Es decir, que el loco tiene esta situación. P de x sobre Q de x, todo eso diferencial de x. Bueno, pero antes de comenzar a resolver por este método, el loco tiene que pensar que se tienen que cumplir 2 condiciones en forma simultánea para empezar a resolver el ejercicio. Si no se dan esas condiciones, hay que hacer algo previo para empezar a resolver el ejercicio. Las condiciones son las siguientes. La primera es que el grado de P tiene que ser obligatoriamente menor que el grado de Q de X. Si eso no se da, hay que hacer una división de polinomios para lograr eso. Y el segundo es que el coeficiente principal de Q de X es 1. Si no es 1, también hay que sacar factor común de ese número para poder hacerlo mónico, se llama. Aquel polinomio cuyo coeficiente principal es igual a 1, los algebraicos lo llamaron mónico. Bueno, para poder resolver este tipo de ejercicios que son muy fáciles, pero muy fáciles, lo que sí lleva mucho proceso algebraico y aritmético y un signo mal puesto, no hay forma de controlarlo, recién al final se puede controlar. Y eso es lo que hace dificultoso pero
Es muy fácil. Desde el punto de vista de cálculo de integrales, una pavada. Y lo que hace es todo un proceso algebraico para llegar a lo que queremos llegar, que sea la respuesta del problema. Yo necesito que el estudiante sepa algunos conceptos de polinomios, porque si no, va a entender, va a saber cómo se hace, pero un montón de cosas le van a quedar colgadas. Por ejemplo, necesito que sepa qué es el grado del polinomio. El grado del polinomio es el mayor exponente al cual está elevado la variable. Entonces, eso se conoce con el nombre de grado de un polinomio. Ya de entrada tiene una dificultad, porque ¿cómo vas a saber que el grado de P es mayor o menor que el grado de Q si no sabes lo que es el grado? ¿Entendés? Bueno, entonces, si yo le digo polinomio de primer grado, es porque la X elevada a mayor exponente está elevado a la 1. Si le digo polinomio de segundo grado, es porque la X elevada a mayor exponente está al cuadrado, y así sucesivamente. Bueno, otra cosa que tiene que saber es que es una raíz de un polinomio. La raíz de un polinomio era aquel valor que anulaba el polinomio, es decir, que yo reemplazaba la X por ese valor y lo hacía cero. ¿Me entienden o no? Entonces, eso era la raíz de un polinomio. Ahora bien, el estudiante tiene que saber que un polinomio tiene tantas raíces como indica su grado. ¿No es cierto? Entonces, el polinomio de primer grado tiene una sola raíz, el polinomio de segundo grado tiene dos raíces, el tercer grado tiene tres raíces y así sucesivamente. Las raíces pueden ser reales o complejas. El caso que tenga raíces complejas, ustedes no lo ven. O sea que ahí ya hay un tipo menos. Vamos a hacer dos tipos de esto, pero en realidad hay tres tipos. Que tenga raíces reales simples, que tenga raíces reales múltiples y que tenga raíces complejas. Ese de raíces complejas, ustedes no lo ven, o sea que ahí zafan y es bastante complejo eso de hacer el de raíces complejas. Bien, y ahí le mencioné algo. Raíces reales simples y raíces reales múltiples. ¿Qué diferencia hay? Cuando es simple es porque esa raíz es una sola vez raíz. Y cuando es múltiple es más de una vez raíz. Entonces para eso, para que el loco entienda la diferencia, no lo copien, solamente lo hago a los efectos de que ustedes puedan diferenciar una cosa de otra. Hay más al escribir dos polinomios de segundo grado. O sea que van a tener dos raíces. Entonces el loco cuando calcula las raíces del primero, dice, bueno, aplica la fórmula, lo que quiera, y llega a la conclusión de que el 2 y el 3 son las raíces de ese polinomio. Esas son raíces simples, porque son una sola vez raíz, y ahí lo tienen, más de estas dos raíces no tiene, y el loco reemplaza, acá por 2 le queda 2 al cuadrado 4, menos 10 le queda 6, menos 6, perdón, más 6, 0. Reemplaza por 3, le queda 9, menos 15, le queda menos 6 otra vez, más 6, 0. O sea que son raíces. Y la raíz de esto es 2 nada más. Y el loco me está diciendo, ¿y la otra? Y no, es doble. O sea, eso, el 2, es 2 veces raíz. Porque si el loco factorea esto que está acá, es un trinomio cuadrado perfecto. Eso es x menos 2 elevado al cuadrado. Tiene el cuadrado primero, menos el doble producto primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. O sea que x menos 2 al cuadrado, y ahí se da cuenta el loco que el 2 es 2 veces raíz. O sea que siempre tiene 2 raíces el polinomio. Estos son raíces simples y esto se dice que es una raíz doble o múltiple. 2 veces raíz. ¿Entienden o no? Bueno. ¿Por qué? Porque los ejercicios que tienen raíces simples se resuelven de una manera y los ejercicios que tienen raíces múltiples se resuelven de otra manera. Bueno, ¿qué puedo hacer con las raíces? Y esto ya acá ya lo mostré. Puedo factorear. Ustedes habrán aprendido, en el ingreso tendría que haber aprendido, que cualquier polinomio se puede factorear con factores binomiales del tipo x menos sus raíces. De hecho, eso hablamos allá cuando, ¿se acuerdan que yo una vuelta le di una clase de inecuaciones? Y para poder resolver a ver si inecuaciones de polinomios no. Bueno, justamente ese polinomio que está allá, el loco lo puede escribir como x menos 2 por x menos 3. O sea, siempre es x menos las raíces. Insisto, factores binomiales, y viene de 2, nominales viene de términos, o sea que son dos términos del tipo x menos la raíz por el coeficiente principal. Pero como el coeficiente principal siempre debe ser 1, entonces esto me va a quedar directamente así. Si el loco hace la distributiva, vuelve a aquello que tiene acá. O sea que es correcto eso. ¿Está claro o no?
Bien, eso es lo que yo necesito que el loco sepa previamente, antes de empezar a resolver los ejercicios, para poder entender de qué se trata. Entonces, vamos a resolver ejercicios del primer tipo. Entonces ponemos acá, primer tipo. ¿Y cuál es el primer tipo? Q de X tiene raíces simples. ¿Está? Bueno, entonces voy a mostrar un ejercicio y van a ver lo fácil que es resolver este tipo de ejercicio. Vamos a suponer que el loco tiene la integral de 3x menos 2, todo sobre x al cuadrado menos 3x menos 4. Todo eso diferencial de x. Bueno, el loco cuando toca una cosa como esta, siempre pruebe si no es sustitución. ¿Cómo prueba? Tiene que derivar esto mentalmente para ver si le queda algo parecido a lo de arriba. Nada que ver, porque acá le queda 2x menos 3 y acá me queda al revés, 3x menos 2. O sea que nada que ver, o sea que sustitución no es. Pero es justamente una integral racional. ¿Qué hay que hacer? Calcular las raíces del denominador. ¿Alguien tiene una 570 por ahí? ¿Para qué vamos a calcular las raíces? Para poder factoriar. O sea que el loco va a calcular las raíces de eso y va a factoriar. También aquí, chico. 4 menos 1. Entonces no me va a quedar x menos 4 por x más 1. Esto es distinto como el loco lo puede escribir. O sea, lo puede escribir como x más 1 por x menos 4. ¿Está? Bien. Ahora, acuérdense que siempre es x menos las raíces. Entonces en este caso, como la raíz es menos 1, quedó x más 1. Bueno, esto va a ser igual a una integral a sobre x menos 4 diferencial de x más un número b que no conozco sobre x más 1. Todo eso diferencial de x. Esas integrales son muy fáciles. Esta me queda a por el logaritmo natural de x menos 4 más b por el logaritmo natural de x más 1 más la constante de iteración. Masa en este tipo de ejercicio lo llama acá porque podría llegar a suceder, y vamos a hacer el ejercicio ese, que aparezca una constante c. El ejercicio de integrales terminó ahí. Fíjense lo fácil que viene de integral. Pero ahora viene todo un proceso algebraico para encontrar las incógnitas a y b. ¿Qué hacemos? Hacemos el siguiente. Nosotros dijimos de que 3x menos 2 sobre x menos 4 por x más 1 lo descompuse en dos fracciones para poder integrarla. Entonces el loco dice, para sumar estas fracciones yo busco el común denominador. Y esto me queda, esto dividido esto es x más 1 por a, me queda a por x más 1 más b por x menos 4. Y el loco dice lo siguiente: si esto es igual a esto y esto es igual a esto, el primero es igual al tercero por carácter transitivo. Si estos denominadores son iguales, los numeradores son iguales. Y ahí me queda la puerta que me va a permitir a mí encontrar las constantes a y b. O sea que el numerador es igual a esto. Y a x le vamos a asignar valores muy particulares, justamente el valor de las raíces. Si el loco le asigna a x el valor 4, se anula esto y el loco está en condiciones de calcular a. Y dice 3 por 4, lo voy a hacer por esta única vez. 3 por 4, 12, menos 2, 10. 5a. Por lo tanto, a vale duquesa. Si yo le asigno el valor de la otra raíz, que era menos 1, se anula esto y el loco está en condiciones de calcular el valor de b. Entonces me quedaría 3
por menos 1 menos 2 es igual a B que multiplica a menos 1 menos 4. Por lo tanto, ¿qué me quedó? Esto me queda menos 5 igual a menos 5B. Por lo tanto, B aquí es igual a 1. Una vez que el loco tiene los valores de A y de B, los lleva a la solución. Ahí no está recuadrado. Y dice que la respuesta del problema va a ser igual a 2 logaritmo natural de x menos 4 más 1 logaritmo natural de x más 1 más la constante de iteración. ¿Estamos? Disculpen un poco la velocidad que... ¿Cuál es tu liquidez?